Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Minat? Me siento feliz de que seas mi primera invitada en este reinicio, en esta nueva temporada de Nutrición Emocional. Felicidades, aquí quedas todo, que de vuelta. Gracias. Es que queremos ponerle magia a la vida de las personas. Y tocando temas como el que vamos a tocar hoy, creo que es muy importante. Y este tema nunca he oído que nadie hable de él. Y es la vergüenza. Y es que no estamos hablando de la vergüenza de cuando te da pena ir a un lugar y dices, ay, qué vergüenza, que dije algo ridículo o cómo me veo. No. Es ¿qué? Es mucho más profundo, Jackie. La realidad es que la vergüenza, como bien dices, es una emoción de la cual muy poco hablamos porque no nos han enseñado a reconocerla. Pero la vergüenza de la que estamos hablando es esa vergüenza en donde sentimos que nuestra imagen ha quedado expuesta frente a los demás, que hay un daño profundo en nuestro ser. Una de las cosas que tendemos muchas veces a confundir es la emoción de la culpa con la vergüenza, y tendemos muchas veces a pensar que lo que sentimos es culpabilidad. Pero la culpa es una emoción que en realidad nos está diciendo que hicimos daño con nuestras palabras o con nuestras acciones, que dañamos. Pero la vergüenza es todavía mucho más profunda, porque la sensación es la de hay un daño en mí, yo soy el que está dañado. Y entonces eso hace que la vergüenza, por supuesto, se inscriba en nuestro cuerpo, en nuestra mente, de una manera poderosísima. Es una emoción profunda. Ahorita ponías algunos ejemplos, que es muy diferente, tienes razón, al me da pena. ¿Por qué? Porque en el me da pena, sabemos todos que todos podemos caer ahí. De pronto decir, sí, me pasó esto y dije esto, pero a todos nos pasa. Pero la vergüenza es mucho más profundo, porque tenemos la sensación muchas veces de que esto es algo que solamente nos ocurre a nosotros. Motivos, por ejemplo, por los cuales muchas personas llegan a sentir vergüenza y que lo vemos mucho en el consultorio, por ejemplo, el haber vivido una infidelidad. De un lado y del otro se vive mucho la sensación de la vergüenza, tanto el que cometió, por ejemplo, la infidelidad, como el que sufre pasivamente las consecuencias de haber vivido la sensación de que le fueron infiel, y de pronto es la sensación de sentir que quedó expuesta mi imagen frente a los demás, independientemente de lo que me hizo esta persona. ¿Cómo voy a salir al mundo y de pronto cómo es posible que a mí me hayan sido infiel, ¿no? ¿Cómo quedo yo frente a los demás? Situaciones de pronto también como las de sentir que nuestros secretos, nuestros más profundos secretos han quedado expuestos o deja de ser un secreto. Desde tal vez una persona, la sensación de sentir que su origen quedó expuesta frente a los demás, o el hecho de cómo es posible que se van a enterar que soy adoptado, o que mis hijos son adoptados, o que soy homosexual, o que en algún momento cometí un aborto. En fin, tantas temáticas que los seres humanos vamos guardando como enormes secretos dentro de nosotros y que se van inscribiendo en la sensación de la vergüenza. Pero esto no es como una herida de la infancia, no es, o sea, tú puedes sentir la vergüenza ahorita que hay una infidelidad, o sea, por ejemplo, a esta edad que te es infiel tu esposo o se enteran que es adoptada tu hijo o así, o es algo con lo que vienes cargando desde niña. ¿Qué es? ¿Es una herida? Por supuesto. ¿Es una emoción? Es una emoción que tiene todo el potencial de convertirse en una herida cuando no lo sabemos reconocer, Jackie. ¿Por qué? Porque el origen de esta emoción tiene que ver con las expectativas que pusieron sobre nosotros nuestros papás. Todos los papás, los que somos papás, sabemos de la dificultad que muchas veces es el dejar de poner expectativas sobre nuestros hijos. Papás que no han tenido la capacidad para poder diferenciar dónde terminan ellos y dónde comienzan sus hijos. Y la realidad es que muchas carencias de los propios padres las terminan proyectando en los hijos como esta sensación de no fuiste suficiente. No pude, exactamente, no pude lograr esto, no pude lograr lo otro. Incluso expectativas tan simples y sencillas como las que podríamos pensar el hecho de que una mamá diga, lo que espero de mi hija es que sea feliz. Y tú dirías, pues qué linda expectativa, pues, pero sin embargo hay personas que lo viven como un gran peso. ¿Y qué si no soy feliz? ¿Y qué si no siempre soy feliz? ¿Y qué si algún día tengo un problema y no soy feliz? Y vivo voy a fallar a la expectativa. Y cuando fallamos o tenemos la sensación de que hemos fallado a la expectativa, lo que ocurre es que empezamos a escuchar una vocecita dentro de nosotros que nos empieza a torturar. Y es la vocecita de no soy suficiente. No soy suficiente porque soy diferente. Hay algo mal en mí. Hay algo mal. Hay algo que está dañado en mí. Y eso de pronto lo que nos provoca es la sensación de meternos en una cueva oscura. En esta sensación, porque la vergüenza nos produce
como una cuestión muy paradójica. Por un lado, cuando sentimos vergüenza, queremos meternos en esta cueva oscura y decir que nadie me busque, que nadie me encuentre, no quiero ver a nadie. Pero por el otro lado, lo paradójico de la emoción de la vergüenza es que en el fondo estamos esperando que alguien se meta a la cueva con nosotros, nos tienda la mano y nos diga, yo también he pasado por ahí, sé lo que estás viviendo y no estás solo, salgamos juntos de esta cueva. ¿Y todo mundo tiene vergüenza o hay como grados dependiendo de las vivencias de cada quien? Dependiendo de las vivencias, por supuesto, de cada quien. Y puede ser más profunda en ciertas personas que en otras. Absolutamente, sobre todo cuando se crecieron en entornos de mucho juicio, de mucho señalamiento, donde había mucho esto alrededor. Por supuesto que la emoción de la vergüenza se inscribe durísimo, porque la vergüenza es el constante juicio y ataque que nos estamos haciendo los seres humanos en la sensación de me equivoqué, fallé, no cumplí con la expectativa. Sí, entonces ya no viene de la afuera, o sea, tal vez al principio era la expectativa no cumplida que venía de una mirada de afuera, pero tal vez después, cuando ya no está esa mirada, ya eres tú mismo el que tiene esa mirada y te sientes avergonzada todo el tiempo, por supuesto, enjuiciándote a ti misma. Porque esas vocecitas internas que escuchamos dentro de nosotros al final son nuestros papás, ¿no? Son esas vocecitas que quedaron impregnadas en nuestro mundo interno, alertándonos todo el tiempo desde la vara con la que cada uno de ellos pudo habernos medido o sentimos que nos midieron. Y es la constante sensación, la voz interna de esas miradas. Y lo que ocurre aquí, Jackie, es que muchas veces no alcanzamos a reconocer la emoción de la vergüenza en nosotros y se da en diferentes manifestaciones. Por ejemplo, personas que mienten. La mentira muchas veces es una manifestación de la vergüenza, porque ¿cómo voy a decir la verdad? Es decir, desde cositas como tal vez estar en una comida y de pronto, híjole, que ni salga el tema, el asunto de si tengo trabajo o no. Porque qué vergüenza de pronto explicarle a la gente que tuve un recorte o que me corrieron de la empresa y que ya no estoy trabajando. Y es la sensación entonces de tener que empezar a guardar secretos que tienen un tinte de mentira, pues, porque uno de pronto siente que ya se involucró una cantidad de mentiras, ya no sé a quién le dije qué cosa, si al otro le expliqué qué, y no quiero que se sepa la verdad, porque la verdad me expone, la verdad hace que de pronto me sienta expuesto en mi imagen. Sí, no me quiero ver expuesto. Exacto. Personas que, por ejemplo, tienen una gran dificultad, Jackie, para pedir perdón, porque sé que tal vez me equivoqué, porque sé que tal vez lo pude haber hecho mejor, pero el simple hecho de aceptarlo y decirte, me equivoqué, la negué, me expone y me hace entonces activar en mí la sensación de la vergüenza que es otra vez, sí. Muchas relaciones que se han fracturado en la incapacidad de las personas de poderse pedir perdón, relaciones de padres con hijos. Y de pronto, hijos que terminan por comprender es que si mi mamá hubiera comprendido esto de la emoción de la vergüenza y tan solo se hubiera acercado a pedirme una disculpa, ¿cuánto se pudo haber arreglado en nuestra relación? Pero es esa incapacidad de poderlo hacer, porque activa en mí esto, que es súper fuerte. Ay, no, qué interesante, Nat. Y la verdad, qué importante tener conciencia de esto, porque de verdad yo he escuchado que hay 5 emociones principales pero esta creo que es algo que traes tatuado y que te hace actuar de esa forma en tu vida. ¿Y cómo poder sanarla? Principalmente necesitamos empezar a darnos cuenta que la vergüenza no tolera que hablemos de la vergüenza. La vergüenza se destruye en el momento en el que empezamos a hablar de nuestro mundo interno. Porque ¿qué ocurre? Que empezamos a guardar un montón de cosas como un costal de piedras que traemos cargando desde años. Necesitamos también saber cuáles son los espacios indicados con las personas adecuadas. Por supuesto, no se trata de pronto llegar y abrir tu vida como si fueras, ¿no? Abierto, pues, a exponer. Un libro abierto. Exacto. Pero hay que saber con quién, cómo, bajo qué circunstancias. Pero por supuesto que empezar a hablar de esto que nos está produciendo tanta vergüenza es un primer paso para empezarla a destruir. El segundo aspecto que es bien importante, ya que es aprender a matizar, porque en los seres humanos lo que ocurre es que cuando cometemos tal vez una acción o dijimos algo en donde inmediatamente nos vimos inscritos en la sensación de la vergüenza, tendemos a pensar muchas veces que, por ejemplo, somos como una enciclopedia y cada tomo es un año de nuestra vida. Vamos a decir que tengo 43 años, tengo 43 tomos de mi vida y cada tomo tiene 365 páginas.
Ese hecho forma tal vez el tamaño de 2 o 3 páginas de tu vida y de pronto las personas sienten que ha manchado completamente la enciclopedia y que de pronto todo ha terminado por ese acto o ese hecho que de pronto, necesitamos saber que las personas tenemos las más profundas y poderosas razones para haber hecho o haber dicho lo que hicimos. Y eso es ese tercer paso, que es el de la compasión, Jackie, porque ser compasivos con nosotros mismos es darnos el permiso de convivir con nuestras emociones. No podemos ser empáticos si no somos primero compasivos. El primer paso para lograr empatía es ser compasivos. El hecho de que yo pueda nombrar mi emoción y decir, sí, claro que siento vergüenza, y la siento por esto, y la siento en esta parte de mi cuerpo, y puedo darme el permiso de convivir con esa emoción, hace que entonces yo pueda reconocerla también en los demás, y pueda ser empático, y pueda entonces darme cuenta cuando alguien está viviendo vergüenza. Porque de otra manera lo que voy a querer hacer cuando alguien me esté viviendo vergüenza es quererlo sacar de su emoción. No. Vámonos al cafecito, vámonos a distraer, vámonos a ver una película, vámonos a hacer cosas. No convivas con tu emoción. ¿Por qué? Porque yo no soy compasivo conmigo. Yo no me doy el permiso de convivir con mis emociones, mucho menos voy a permitir que los demás lo hagan. Y esto, por ejemplo, para los papás, saberlo es súper importante, porque si lo que queremos es ayudarle a nuestros hijos aprender a gestionar sus emociones, lo primero que tiene que ocurrir es que ellos nos vean a nosotros con la capacidad y autenticidad para poder gestionar las nuestras. Porque eso es lo que ocurre con la vergüenza. Secuestra nuestra autenticidad. Dejamos de ser nosotros. ¿Ya? Nos metemos en un trajecito. Sí. Máscara para ya no volver a sentir esa cosa de soy diferente o hay algo mal en mí. Qué importante es esto, y yo creo que el primer paso es reconocerla, ¿no? Siempre. Y yo creo que también lo que decías, cuando tú te atreves a hablar de algo que tú estás sintiendo, de repente vas a escuchar que mucha gente vive lo mismo, ¿no? Porque a veces también, además de que generalizamos, tendemos como a idealizar que solo a nosotros nos pasan ciertas cosas y a los otros no. Absolutamente. Y cuando encontramos esas imágenes de identificación en nuestra vida y de pronto podemos decir, claro, tú y yo somos iguales y por lo tanto tú y yo podemos adolecer de lo mismo. Pero si tú fuiste capaz de darle vuelta a la página, de reponerte frente a la adversidad, quiere decir que yo también tengo esa posibilidad. Y es cuando entonces podemos empezar a integrar a partir de estos espejos elementos para movernos a la reparación. Y aquí siempre, la vergüenza requiere justamente de esto, de que acabemos con el secretismo de nuestra vida, pues, insisto, con el gotero de la prudencia siempre, y sabemos a quién se lo entregamos, en qué momentos y en qué Pero espacio. así decir, yo siento vergüenza por tal cosa, o sea, empezar como a sacarlo. Y sobre todo empezarlo a reconocer, pues, en nosotros mismos. Porque, por ejemplo, conductas como el perfeccionismo, la complacencia, el juicio constante, la mentira, decíamos, son acciones o conductas que nos hacen saber que detrás de eso hay mucha vergüenza. El perfeccionismo al final es no me quiero equivocar, no me puedo equivocar, tengo que ser doña perfecta, don perfecto en todos lados, porque de otra manera me expongo a sentir vergüenza, porque además, imagínate esto, la vergüenza es tan poderosa, y aquí que es súper contagiosa. Cuando alguien está sintiendo vergüenza, es muy fácil de pronto que alguien más diga pena ajena, y se sienten como estos silencios, ¿no? Estos silencios incómodos de, híjole, esta persona acaba de decir algo o lo acaban de enfrentar con una verdad o con una realidad y está viviendo vergüenza. Inmediatamente se impregna en el entorno. La gente inmediatamente puede sentir cuando alguien está sintiendo vergüenza. Y, por ejemplo, no es tan común decirlo ni nombrarlo, pero sí es ponerle la palabra, o sea, es poner la palabra vergüenza. Por supuesto, porque... O sea, pero todo el mundo, estoy triste, estoy enojada, pero nadie, o sea, es muy difícil. Yo nunca he escuchado a alguien que diga, yo tengo vergüenza de quién soy. Y solemos enmascararla muchísimo con la emoción del enojo. El enojo es una emoción que socialmente es muy aceptable por los seres humanos. Es mucho más fácil para las personas decir, qué enojado ando, estoy súper irritable, no me hables, ando de malas, y no sienten un juicio, pues es como socialmente aceptable. Pero la realidad es que detrás del enojo se esconden muchísimas emociones, entre ellas la vergüenza. ¿Por qué? Porque nos es muy difícil poderlas nombrar. En nuestra vida no nos lo enseñaron. No. Y el primer paso para podernos regular emocionalmente, porque a ver,
La regulación emocional, Jackie, es la base de nuestra salud mental. Es la base de la salud mental de cualquier persona. El manejo adecuado de sus emociones. Si no tengo esa base, es muy complicado poder gestionar mis vínculos, mis relaciones, poderme gestionar en la vida de una u otra manera, pues, ¿no? El poder tener esa base fundamental que es aprender a regular mis emociones empieza por tener la capacidad de reconocerlas. Irnos convirtiendo poco a poco en unos expertos en nuestros propios afectos lleva tiempo, es una realidad, pero comienza precisamente por la experiencia de empezar a dejar que nuestro cuerpo manifieste estas sensaciones, porque al final pasa algo, Jackie. Todas las emociones, cualquiera, en realidad son adaptativas. Lo que quiere decir es que nos están ayudando a los seres humanos a poder conectar más con la vida y con nuestros vínculos y nuestras relaciones. La vergüenza es necesaria en nuestra vida. También necesitamos entender esto. Hay una parte de la vergüenza que es funcional. La bronca de la vergüenza es cuando se toma el poder de nuestra vida. Siempre digo que las emociones son como el copiloto del viaje. Tú vas manejando por la carretera de la vida y traes copilotos. Un buen copiloto es el que te está anunciando: cuidado, ahí viene un semáforo, cuidado, vete más despacio, vas a dar vuelta a la derecha. Esos copilotos son nuestras emociones. Todo el tiempo nos están mandando mensajes con respecto a esta carretera. La bronca es cuando no las escuchamos, porque entonces ahí las emociones se van a desesperar, van a empezar a gritar y van a decir: con permiso, déjame, tomo el volante de tu vida. Y en ese momento entonces estamos en una bronca. ¿Por qué? Porque dejamos de ser los conductores y las emociones no saben manejar. Los expertos al volante somos nosotros y necesitamos tener esa capacidad para poder tomar el volante y escuchar a nuestras emociones. Qué bonito ejemplo. Y las emociones vienen de los pensamientos. Primero es un pensamiento y luego la emoción, o puede que venga una emoción así. Exactamente. Son las dos, son dos vasos comunicantes, Jackie. Hay pensamientos que producen emociones y hay emociones que producen pensamientos. ¿Por qué? Porque las emociones son descargas de neurotransmisores en el cuerpo. Y entonces cada vez que tenemos una emoción, hay una descarga. La palabra emoción quiere decir movimiento, impulso a la acción. Cada emoción nos está pidiendo un movimiento muy particular. A ver, los seres humanos no cambiamos sintiéndonos cómodos. Esa es la realidad. Nadie cambia sintiéndose cómodo. ¿Qué voy a cambiar si estoy cómodo en mi situación? Claro. ¿Qué nos hace cambiar? La incomodidad. Y esa es una de las chambas de muchas emociones. Ponernos incómodos para decirnos: muévete, necesitas cambiar, necesitas moverte a otro lugar en tu vida si quieres lograr la mejor versión de ti mismo. Al final, para eso son las emociones, para venirnos a mostrar nuestra mejor versión. Pero tenemos que tener la capacidad para escuchar. Entonces, si la vergüenza viene y te dice: avergüénzate de quién eres, te está diciendo: muévete del lugar. Por supuesto, pero al final la vergüenza lo que en realidad nos está diciendo en su versión funcional es: lo puedes hacer mejor. Puedes lograr una mejor versión de ti. A la próxima lo puedes hacer mejor. Gracias, vergüenza. Perfecto. Me haces tomar conciencia de que a la próxima lo puedo hacer mejor. Y entonces tomo esa conciencia. Pero cuando no escucho ese mensaje, la vergüenza entonces empieza a subir de tono. Empieza a tomar el volante de mi vida y es cuando me empieza a torturar. Porque las emociones tienen esa posibilidad de lograr la mejor versión o de crecer y terminarnos por torturar. Pero eso depende de nosotros, de nuestra capacidad para poderlas gestionar, de escuchar estos mensajes. La vergüenza lo que quiere al final es invitarnos a conectar con nuestra vulnerabilidad. Porque los seres humanos todo el tiempo estamos tapando nuestra vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque forma parte de las expectativas que nos dijeron: no seas vulnerable. Porque ser vulnerable es igual a ser débil. Eso fue sentir duele. Claro. Y entonces eso fue lo que se inscribió en nuestro sistema de pensamientos, de creencias, de valores. Pero cuando nos damos cuenta que la vulnerabilidad en realidad, Jackie, es esa capacidad que los seres humanos tenemos para tomar riesgos emocionales. Es el riesgo emocional de que tal vez me voy a arriesgar a mostrarte la versión más auténtica de mí. Es un riesgo, porque puede ser que no la aceptes, porque puede ser que no te parezca mi autenticidad, pero no por eso lo dejo de intentar. ¿Por qué? Porque si me aviento, la ganancia puede ser enorme. ¿Sabes qué gano? Una relación auténtica contigo. Porque cuando dejamos de ser auténticos, empezamos a vivir vidas falsas. Sí, contigo y conmigo. O sea, cuando eres auténtica, llevas una relación sana contigo. Ya no tienes que estar pensando todo el tiempo a quién le dijiste qué hiciste y todo. Eres más libre y yo creo que conectas mejor con
con las personas. Sí, tiene una gran ganancia. Sin duda. Nat, qué tema tan interesante. O sea, podríamos hablar horas aquí de esto. Pero si queremos trabajar nuestra vergüenza, ¿a dónde podemos ir? ¿Dónde estás? Danos tus redes, danos top. Gracias, Jackie. Me pueden encontrar en @DRA, como de doctora, _Nat Ruiz O. Ahí me pueden seguir en Instagram. Tengo el curso de las emociones, Jackie, en donde son 12 sesiones y abordamos todas y cada una de las emociones más importantes. Lo hacemos en un programa profundo, 2 horas a la semana. Y después tengo los cursos que se desprenden del curso de las emociones. Y justamente tengo la vergüenza en consulta, que es 8 sesiones adentrándonos realmente a lo que es la emoción de la vergüenza, la ansiedad en consulta y próximamente también la culpa en consulta, porque son 3 emociones, la vergüenza, la ansiedad y la culpa, que suelen inscribirse en nuestro sistema nervioso con una enorme fortaleza y necesitamos aprender a darle la vuelta a ella. Ay, wow. No, maravilloso. Mil gracias, Jackie. Mil gracias a ti. Qué gran tema. Busquemos a la doctora. Ya tenemos una forma de salir adelante. Gracias. Gracias.